El fenómeno OVNI es tema de continua actualidad y es uno de los problemas que más desafían a las leyes físicas actualmente establecidas. Para muchos, los OVNI son figuraciones de la gente, alucinaciones o simplemente cosas que pueden ser más o menos fácilmente explicables. Para otros son visitantes de otros mundos que vienen a la Tierra para estudiarnos o para los más pesimistas a conquistarnos. Sin embargo, hay gente que no está de acuerdo con ninguna de estas dos posiciones, porque si hay algunos fenómenos que sí son explicables, ¿qué pasa con los que no lo son? Si vienen a estudiarnos, ¿por qué no se dan a conocer? Si nos quieren invadir, ¿a qué esperan? El fenómeno OVNI es ante todo una incógnita física. Muy buenas noches, amigos, fieles a la cita que tenemos semanalmente con todos ustedes, amigos de otros mundos. Hoy vamos a tocar un tema a la vez muy fascinante, muy polémico y de muy difícil tratamiento, pero para ello tenemos a dos grandes invitados. El programa de esta noche, como decía, tiene una doble finalidad, aunque basada ambas en una misma cuestión. Por una parte, la presentación de un libro titulado Los ovnis y la ciencia, que a lo largo de sus páginas, por instantes, nos va a acercar, si no resolver toda la problemática OVNI que nos ocupa hoy. Nos acompañan sus autores, ellos son Vicente Juan Ballester Olmos y Miguel Guas Carrascosas, dos personas para los cuales los objetos volantes no identificados son algo más que fenómenos extraños, son enigmas que hay que investigar y de una manera seria y rigurosa. A ambos le damos las buenas noches. Buenas noches. Ballester Olmos, buenas noches. Muy buenas noches. Vicente, ¿qué buenas tal? Noches, ¿qué? ¿Hay muchos ovnis por España? Bueno, en principio parece ser que ahora estamos en una época en la que no es así. ¿El verano es proclive al fenómeno OVNI? No, en principio el fenómeno OVNI se ha desencadenado durante muchos años de una manera irregular, lo que llamamos oleadas, pero no necesariamente en verano. Es decir, se desarrollan de una manera súbita durante un periodo de tiempo de varias semanas, a veces incluso de un mes, pues hay una acumulación importante de informes y luego decrece, y eso a lo largo de todos estos años. Ahora parece ser que estamos en una fase en la que prácticamente no hay actividad. Había que decir que Miguel Guas Carrascosa es también, es valenciano, nacido en el 1953, licenciado en Ciencia Física y actualmente prepara su tesis doctoral con el tema de los taquiones. Es profesor de Física de Enseñanza Media, fue uno de los más relevantes miembros del anteriormente citado CEONI, o el que no hemos citado todavía, CEONI, ahora nos explicarás tú qué es el CEONI. Es autor del libro Teoría de procesos de los OVNI, que es el primer estudio elaborado que afronta el problema de la predicción estrictamente científica de las manifestaciones OVNI. En su campo profesional, la física teórica, ha escrito el trabajo sobre la importancia del movimiento en el concepto de la realidad física. Y a mi derecha tenemos también a otro gran escritor y conocedor del tema OVNI, Vicente Juan Ballester Olmos. Vicente, ¿por qué en la casuística OVNI en España, la región andaluza parece que es muy especial para estos avistamientos OVNI? ¿Es tal vez que el andaluz tenga más imaginación? Bueno, con independencia del carácter andaluz, es un hecho estadístico, es una comprobación constatada en nuestros catálogos de casos, que efectivamente algunas provincias de la región andaluza o de la comunidad andaluza han tenido un índice de casos más alto que en otras regiones de España. Sin embargo, no solamente eso es cierto, quiero decir, hay otras provincias, Barcelona o Valladolid, algunas del norte, incluso Valencia, en donde el número de casos generados o registrados es bastante alto. Nosotros hemos descubierto, y así lo hemos hecho constar en uno de los capítulos de nuestra obra, que existe lo que se llama el fenómeno o el efecto encuestador. Allí donde hay mayor número de investigadores del fenómeno, que son los que en su diaria labor de rastreo y de campo, justamente porque hacen mucho trabajo de campo, son aquellos que recogen, que colectan mayor cantidad de avistamientos y los hacen conocer. Así que quizás es el efecto del número de
investigadores OVNI en una localidad, lo que modula el número de casos por provincia. Que no tiene nada que ver la fantasía de las personas de distintas regiones. Ni el tío Pepe tampoco. Ni el tío Pepe tampoco. Como dijo tal vez una vez el diario Dial de Huelva, con encima la famosa Letonia a nivel español, que se veían ovnis en el Coto Doñana a consecuencia del vinillo de Huelva. Habría que decir que Vicente Juan Ballester Olmo nació en Valencia en el 48, cursó estudios de ciencias físicas, ingeniería técnica, industrial y es diplomado en programación de ordenadores por el Departamento de Lógica de la Facultad de Filosofía y Letras, fundador y presidente de CEONI, primer europeo y por ahora único español becado por la Fundación para la Búsqueda de OVNI, colaborador del Centro de Estudios Ufológicos, vicepresidente del primer Congreso Nacional de Ufología celebrado en Barcelona en el 77, ponente en los congresos internacional OVNI de Londres y en el Mundial de Washington, autor de numerosos estudios y artículos sobre el tema OVNI. Es miembro a su vez del Consejo Editorial de la revista ufológica Diario de Estudios Ufológicos. Como escritor ha publicado los siguientes libros: OVNI, el fenómeno de aterrizaje, investigación OVNI, enciclopedia de los encuentros cercanos de los OVNI. Y en su palmarés Miguel Square pues también tiene un gran abanico de libros escritos sobre el tema, que si no recuerdo mal viene puesto en este último volumen, el cual vamos a presentar esta noche. El programa está basado en la presentación de este libro, un libro que presenta a Place y Jané. Entonces yo quisiera preguntarle a los dos autores del libro, ¿qué diferencia existe, cualquiera de los dos me podéis contestar, qué diferencia existe entre este libro del fenómeno OVNI con otro cualquiera, de los que hay en cualquier librería? Nosotros estimamos con verdadero orgullo y pasión de creadores que este libro supone una virtualidad única. Podemos decir que la larga literatura ufológica en España carecía de un ensayo estrictamente científico. ¿Qué quiere decir estrictamente científico? Este libro, por primera vez, trata el fenómeno OVNI desde el punto de vista de muchas disciplinas de la ciencia, desde la mera encuesta de casos in situ, con una metodología seria y sistemática, pasando por el enfoque de las diversas perspectivas del fenómeno, usando herramientas como la estadística, la física, la astronomía, la teoría de procesos y otras. Podemos decir que este libro es una herramienta educacional de primera magnitud. Nosotros estimamos, por ejemplo, que esta obra podría ser especialmente interesante para el público juvenil que está en los colegios, en las facultades, en los institutos, iniciando su carrera hacia el conocimiento y rodeado de una gran cantidad de sensacionalismo que este libro, digamos, acota en sus justos términos. Vicente, ¿qué impulsó a dos personas como vosotras, con mente científica, a investigar el fenómeno OVNI, un tema tan dado a la especulación y a la fantasía? Bueno, la verdad es que yo me introduje en este tema cuando conocí a Vicente Juan, en el Círculo de Estudios sobre Objetos No Identificados, allá por el año 69-70. Y a mí me impulsó, de hecho, a meterme en el tema mi afición por la astronomía, en realidad. Y esto era algo que desde el punto de vista de las publicaciones que entonces se hacían, pues parecía que estaba algo vinculado. Entonces, el rigor que yo observé en aquel Círculo de Estudios, que no defendía entonces ningún tipo de teoría sobre el fenómeno OVNI, sino únicamente que se trataba de estudiar la documentación que existía, almacenar la casuística, es decir, se trataba de hacer una labor metodológica con vistas a un análisis serio de esos rumores. Entonces, digamos que eso a mí me impresionó. Yo entonces era bastante joven, estaba estudiando, era un estudiante de bachillerato, y eso me hizo que me dedicara a indagar un poco más en este tema. La verdad es que a lo largo de los años, pues en la medida en que uno va leyendo más literatura sobre este tema, a veces se desilusiona un poco de la cantidad de
libros y artículos completamente gratuitos que se escriben, pero siempre queda ahí algo de misterio, sí, que siempre te mueve a seguir investigando. Hay mucha bibliografía barata que incluso pueden llegar a confundir y trastornar a las personas más sensibles a la desgraciadamente hora de... sí, desgraciadamente... Sin nombrar ningún escritor que todos conocemos, ¿no?, en un momento dado. La literatura está dominada por el sensacionalismo, porque este es un tema que en algunos momentos, no este precisamente, en algunos periodos, en estos últimos años, ha vendido mucho. Entonces, bueno, pues han habido personas que han encontrado en este asunto un filón que algunos han explotado muy bien. Claro. Y que gracias a ustedes dos se les va a acabar ese filón, según el libro Los ovnis y la ciencia. Bueno, nosotros no competimos porque con aquí nadie. Intentáis desvelar el misterio de los ovnis. Nosotros somos dos investigadores que creemos que tenemos el derecho intelectual a divulgar los resultados de varios años de estudio. Creo que la información de casos y de resultados es suficientemente importante para que trascienda de nuestro equipo personal y llegue a la mayor parte del público posible. Vamos a ver esos casos que están ahí en la calle y que se oyen a diario. Hemos salido a la calle a entrevistar a una serie de personas que supuestamente, siempre digo supuestamente, han tenido avistamiento ovni. Vamos a oír los testimonios de algunas de esas personas. ¿Usted cree en los ovnis? Creo y no creo. Creo porque creo, pero no los he visto. Usted ha tenido una experiencia, parece ser. Creo que sí, una experiencia, una cosa rara. ¿Nos quiere contar qué experiencia es? Bueno, pues esto era unos 17 años. Veníamos en mi coche, mis dos cuñados y yo. Veníamos sobre las 10 de la noche de Benidorm para acá y al llegar a la altura de la Hidro, por la carretera de Albal, estaba a la derecha el poste con luces rojas de la Hidro y enfrente, más adelante, vi una especie de cruz, 4 luces rojas en recto y cruzándolas 3 verdes. Se los estuve explicando a ellos, me decían que era un avión, yo hacía rato lo estaba viendo y paré el coche y nos bajamos del coche y les dije, mirad cómo está ahí el bicho ese, quieto, totalmente quieto, las 4 luces rojas y las 3 verdes atravesándolo, haciendo una cruz, todos mirándolo. A los 15 segundos o así desapareció y apareció a una distancia, no sé, pues a unos, calculo yo, unos 100 kilómetros por la distancia en el firmamento. Nos dimos la vuelta, estuvo también parado ahí unos 15 o 20 segundos, desapareció, volvió a aparecer prácticamente detrás de nosotros, dimos totalmente la vuelta, estuvo ahí otros 20 o 25 segundos y desapareció. No tengo ninguna experiencia, lo único es que tengo compañeros que realmente han avistado ovnis, o ya sea en el radar o físicamente, o sea, los han visto la luz, y mi opinión particular es que sí, yo creo en los ovnis. ¿Crees en los ovnis? Sí. ¿No has tenido ninguna vez algún avistamiento? No, nunca, no he tenido la suerte. ¿Te gustaría tener algún avistamiento de ovni? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué el militarismo tiene tanto veto al fenómeno ovni? Tú como controlador de vuelos de Manises. Pues supongo que será por normas gubernamentales, ¿no?, que más o menos coartan la opinión del profesional militar. ¿A vosotros como profesionales de controladores os tienen prohibido hablar sobre el tema? Sobre el tema ovni no, concretamente. Sobre otros temas sí. Es decir, que el tema ovni no está vedado para vosotros. No. ¿Qué te llaman el ovni, Miguel? Pero eso fue de pequeño, eso fue porque yo tuve unos avistamientos cuando era más pequeñito y sin ningún motivo, o sea... Cuéntanos algunos de esos avistamientos, ¿qué fue? ¿Qué es lo que viste? Bueno, fueron como luces que salían desde la parte aquella de allá y iban en dirección al mar. Y fue una luz normal y creí que era un avión. Y luego al cabo del rato me fui más para atrás y me di cuenta de que no, que estaban parados. Estaba parado y estaba esperando a otra luz que apareció, se juntaron y se fueron cara al mar. ¿Se unieron las dos? Sí. ¿En una sola? No, se fueron en paralelo. En paralelo. Y dices tú, se metieron en el mar. Sí, fue en dirección ahí al mar. ¿Qué es lo que vieron ustedes? Porque parece que han tenido un caso de avistamiento ovni. ¿Cómo fue ese caso?
Bueno, ovni. Avistamos una cosa extraña. Eso hace ahora aproximadamente, bueno, este verano, en agosto, ahora 2 años, por la madrugada, patrullando normalmente por aquí, por la zona Masía del Juez, vigilando la fábrica despacito, cuando vimos caer como si fuera una especie de meteoro o meteorito, algo, una cosa enorme, que bajó a una velocidad exagerada, como si cayera del cielo. Y se quedó estabilizada a una altura, no sé, de 50, 60, 70 metros, donde lo único que se veía era una especie de como gran foco, gran bola de fuego. Y estuvo estabilizada unos 10 segundos así aproximadamente, y volvió en un ángulo así, o sea, en una especie de ángulo, volvió hacia arriba otra vez a una velocidad inusitada que se perdió de vista, pero nada, en una fracción de segundo se perdió de vista, en un cielo totalmente estrellado, totalmente despejado, y nos dejó bastante impresionados. ¿Hubo testigos de ese caso? No, el testigo, el compañero y yo. ¿De qué tamaño sería ese fenómeno que ustedes vieron? No, yo no puedo decirte el tamaño porque, en fin, yo iba conduciendo. Entonces, de repente, se me agarró a mí y al micro, porque lo oyeron todos los móviles. Cogió el micro y dijo, ¿veis eso? Mira. A grito pelado. Y yo le dije, ¿no estoy viendo? ¿Qué es eso? Pregunté yo. Y nada, entonces, como hacía un sentido curvo, cayó hacia la parte de la partida del alter. Y yo le insistía, vamos a la partida del alter porque eso está allí. Después de estas declaraciones, ¿no tienen ustedes miedo de que les tomen por loco? Bueno, vamos a ver, yo soy bastante realista, pero bastante realista. Por ejemplo, aquello es un kiosco de la 11 y está ahí. Yo voy conduciendo, yo vi ahí una cosa. Está claro que eso se movía, porque venía de derecha a izquierda viniendo de la Masía del Juez hacia Torrente, hizo un arco, y aquello era un aparato. Está clarísimo que eso era un aparato, y eso se lo discuto yo al más pintado. Bien, amigos, acaban ustedes de oír las declaraciones de personas para nosotros fiable por su profesión y por el hecho de ser personas conocidas en Torrente. Eso no quiere decir que con estas declaraciones nosotros intentemos hacer creer a nadie. No hay más verdad que la que uno quiera creer. Pero ahí están los testimonios. Luego seguiremos con algunos testimonios más que hemos tenido por ahí en la calle. Pero antes de eso, Vicente, yo quería preguntarte, ¿qué es el CEONI? El Círculo de Estudios sobre Objetos No Identificados fue una organización que fundé el año 68 cuando comencé mis estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia, tratando de agrupar a todos los universitarios y otros interesados en el tema de los ovnis. Creamos esta entidad en el campus universitario gracias a la colaboración y a la subvención de un colegio mayor universitario. Creamos un equipo humano muy interesante, multidisciplinario, arropados también por una serie de personas y profesionales que durante varios años, exactamente hasta el año 73, estuvimos estudiando el fenómeno ovni. Queríamos comprobar si había algo de cierto en todos estos rumores y estas noticias de objetos volantes no identificados. Reunimos un acervo de documentación importante y comprobamos que sí, que había materia para ser investigada, pero que la estructura idónea para esa investigación tenía que ser en un marco de equipo de trabajo ajeno a la estructura de club o de asociación que tenía el CEONI. En consecuencia, procedimos a disolver la asociación como tal y el equipo de trabajo pervive hasta el presente y ha sido enriquecido con otras aportaciones. ¿Y de qué se subvenciona vuestros estudios? La pregunta en este caso iría para Miguel. Miguel, ¿de quién paga o quién corre con todos estos gastos? Porque escribir una serie de libros, hacer unas investigaciones ufológicas, desplazamientos, viajes, hoteles e incluso, me atrevería a decir, sobornos. No, por Dios, no. Fundamentalmente... Porque hay personas que no dan declaraciones como no sean pagadas. No, en absoluto no. Esas son entrevistas folclóricas, no. La encuesta ufológica se basa simplemente en requerir amablemente el testimonio de unas personas que dicen haber visto algo. Naturalmente, si una persona niega ese testimonio, pues simplemente... Pero tú sabes, Miguel, que se venden declaraciones. ¿En alguna ocasión se os ha pedido? No, este tipo de cosas. Noticias de esa venta de declaraciones. O sea, me gustaría que
que me explicaras qué quiere decir eso. Sí, bueno, lo que no cabe duda de que hay personas que por el hecho de sacar dinero se montan un tinglao tremendo alrededor del fenómeno OVNI y quieren sacarle un producto. Sí, bueno, efectivamente... Porque eso, sabe que hay eso muchos se ha dado, investigadores de sí. pacotillas que, bueno, porque por escribir un libro, incluso pagan lo que haga falta para rellenar ese libro. Ya. No Bueno, digo que este efectivamente, caso eso- sea el vuestro, eso- no, pero que está claro, ¿eh? Eso se ha dado en personas que buscan la notoriedad, que buscan salir en los papeles, digamos. Entonces, pues hay una serie de casos en España de ese tipo de personas que en un momento determinado pues han creído que su fama pues no era la que se merecían, y entonces han inventado algún suceso de ese tipo. Pero esos son casos marginales, es un 1 por 1000, en fin, además de muy fácil detección. Tu pregunta es quién subvenciona, quién financia las investigaciones. Las investigaciones nuestras, cuyos costes suelen deberse de una parte a la investigación de campo, pero fundamentalmente a correspondencia y adquisición de bibliografía. Entonces, estos gastos corren por cuenta de nuestro propio bolsillo, los detraemos de nuestro presupuesto doméstico, y realmente la publicación de una obra como esta lo que contribuye es, de alguna forma, a financiar nuestra investigación. Pero los investigadores pues, no tenemos financiación, salvo en algún caso muy concreto en que hayamos podido tener alguna beca, como yo tuve hace un par de años de Estados Unidos. Bueno, vamos a invitar a nuestros amigos seguidores de Otros Mundos, bueno, que pueden ustedes participar con sus ya típicas llamadas a Otros Mundos, haciéndole la pregunta que crean conveniente a nuestros invitados de hoy. Yo quisiera preguntarte, Miguel, ¿qué es para ti como físico el OVNI? ¿Qué es el OVNI? Bueno, la pregunta está muy bien hecha, porque creo que la clave de toda la ufología es saber qué es el OVNI, o sea, qué es un OVNI. Y el problema es que no existe una definición real o rigurosa de objeto no identificado, y cada persona entiende por la palabra OVNI una cosa. De tal manera que cuando a uno le preguntan y contesta, no sabe si lo que está contestando es realmente lo que le están preguntando. Realmente no es que existan ovnis en sí, existen informes de personas que dicen haber visto un hecho, un fenómeno anómalo, con unas características determinadas. El problema es saber si esos informes son rigurosos o no, es decir, si responden a una realidad objetiva, externa, o sencillamente pues es una falsa impresión o un testimonio falso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros contamos con informes. Y podríamos dar una definición de OVNI como aquel tipo de informe que, después de haber sido investigado por personas cualificadas, por personas que tienen la capacidad técnica para descubrir realmente qué es lo que se está observando o desmentir el informe, si después de esa investigación seria por parte de esas personas cualificadas no se llega a ninguna conclusión trivial, una conclusión convencional, pues entonces ese informe queda como el de un objeto no identificado. Pero eso no quiere decir que lo que se diga en ese informe sea cierto o no. O sea, eso realmente no lo sabemos. ¿La fotografía puede ser un testimonio válido? Bueno, la fotografía es un testimonio, pero no es un testimonio que sea completamente evidente, porque muchas veces la mayoría de las fotografías que conocemos, por no decir la casi totalidad de fotografías que conocemos sobre objetos no identificados, son trucajes o son fotografías falsas. Es muy difícil saber si una fotografía responde a un objeto real que reúna esas características. A pesar de que hoy en día existen técnicas para el estudio de las fotografías, técnicas por computador, pero para mí realmente no constituye una prueba de evidencia. Vamos a ver, mientras que recibimos la primera llamada, vamos a ir, le pedimos a nuestros realizadores que vayan poniendo, si pueden, una serie de fotografías que tenemos ya grabadas y montadas, y que bueno, el público en sí las vea, y después, si os parece oportuno, bueno, las más interpretativas, las más representativas, podríamos decir si son falsas o no. Tenemos la primera llamada. Sí, buenas noches. Sí,
Mire, soy Pepe Broseta. Hola, Pepe, Óigame, ¿qué tal? Mire, yo es que soy, bueno, y mi familia, porque aquí estamos viéndonos toda mi familia y además somos aficionados a ver su programa. Nos halaga, muchas gracias. Sí, y hemos visto otros programas, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta que nosotros queríamos hacer, porque no era mía solo, sino aquí coincidíamos 3 o 4 que somos familia numerosa, era, ¿realmente hay alguna prueba concreta en la que no hay ninguna duda de que ha sido, bueno, un ovni o un objeto volador? Sobre este caso, ¿me podrían decir estos señores? Bien, la pregunta en concreto... ¿Está comprendida la pregunta? ¿Está bastante clara? Está totalmente clara. Muy bien, pues muchas gracias por su llamada. Muchas gracias, y bueno, y las gracias las doy a ustedes principalmente por llevar el programa, que me gusta mucho la forma en que lo lleva. Le agradecemos... Y a estos señores también por llevar todo el estudio este, ¿eh? Le agradecemos su intervención y intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, semana a semana. Gracias. Muchas gracias, adiós. Bien, ¿quién contesta de los dos? Todo depende, quizás un poco a caballo de la respuesta de Miguel, de lo que se entienda por ovni. Quiero decir, si el señor Broseta pregunta, ¿hay evidencia de naves extraterrestres? Entendiendo que el ovni es una manifestación de una nave extraterrestre, entonces la respuesta es no, no hay pruebas taxativas. Podrían haber, si mucho me apura, algunas indicaciones. De lo que sí que hay evidencia es de que existe un fenómeno en la naturaleza cuyas características dinámicas, luminiscentes, de forma, de comportamiento, son diferentes a cualquier tipo de fenómeno natural, tecnológico, artificial o de tipo psicológico. Existe algo que los testigos manifiestan haber observado que hoy por hoy no podemos explicar. ¿Qué tipo de prueba, qué tipo de evidencia existe? La evidencia es, primero, naturalmente testimonial. No solamente testimonio de una sola persona, sino de varias personas. Luego, evidencia en forma de huellas físicas, de huellas en el terreno, de quemaduras, de superficies carbonizadas, de efectos electromagnéticos, de interferencias en radio, de captación por radar, de alguna fotografía esporádica, en fin, huellas de tipo físico. Yo diría que después de 20 años de investigaciones se puede afirmar con rigor que hay un caudal suficiente de evidencia que avala la realidad de un hecho para el cual la ciencia hoy en día no tiene un nicho explicatorio determinado. Justamente porque existe ese misterio, esa anomalía sin resolver, es por la que una serie de investigadores en España y en otras partes, entre los que Miguel y yo nos encontramos, estamos dedicando nuestros esfuerzos a investigarlo. Miguel, ¿cómo se puede agrupar los fenómenos ovni? ¿Cómo podemos clasificarlos? ¿Cómo podemos clasificarlos? Sí. Bueno, la verdad es que se han propuesto varias clasificaciones a lo largo de estos años de investigación, desde los años 60, por decirlo así. Se han propuesto varias clasificaciones, una debida a Jacques Vallée, y la última, más reciente, es la debida a Hynek. Entonces se clasifican en función de la altitud o del tipo de objeto que describen, es decir, objetos cercanos que se producen a corta distancia del testigo, objetos que ya están a una cierta altura, o por ejemplo objetos en los que haya habido, además de la observación propiamente dicha del objeto, pues otro tipo de anomalías, como podrían ser interacciones, presuntas interacciones electromagnéticas con el entorno. Bien, pero eso es la clasificación de los informes. La clasificación de los informes la hacemos de esa manera. Tampoco quiere decir que rigurosamente, cuando digo que existen interacciones, esas interacciones sean con toda seguridad que existan, ¿no? Es la clasificación que se ha hecho de los informes ovnis. Tenemos una nueva llamada, le vamos a dar paso rápidamente. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con su pregunta. Quería hacer una pregunta, vamos, a cualquiera de los invitados. Muy bien. En la mayoría de los casos en que se denuncia por las personas haber visto, objetos volantes no identificados, estos se caracterizan, al menos así los explican o los comentan, por observar algo en el espacio a velocidades vertiginosas y con paradas bruscas. Entonces mi pregunta sería, ¿hay algo
que explique que esto pueda obedecer a un fenómeno natural, no sé, que tenga explicación. ¿O realmente eso es lo que caracteriza a lo que se llama objetos volantes no identificados? Bien, pues yo creo que en este caso, Vicente... Bueno, podemos complementar la respuesta, sí. Pero... gracias por la llamada. Vale, gracias, muy amable. En principio, una de las características anómalas de los avistamientos ovni pueden ser pues esos giros bruscos en 90 grados o bien una presunta parada, digamos, en seco, un stop instantáneo, justamente porque esas características dinámicas representan una violación de la ley de la inercia. Es por lo que hoy por hoy, como quiera que no hay vehículos aeronáuticos capaces de llevar a cabo esas maniobras, estimamos que son fenómenos dignos de ser explicados y los ponemos dentro del apartado de no identificados. Naturalmente, después de que una inspección del testigo nos ha demostrado que este es veraz, por supuesto. Estamos viendo unas fotografías ahí de ovnis, 3 ovnis. Eso, quiero recordar, fue por la parte del Perú, ¿no? Vicente. Sí, efectivamente. Esta fotografía realmente no parece que tiene demasiada credibilidad. Se publicó en un periódico de Perú, efectivamente. Sí, esa es otra de ellas. Bien, mientras que nuestro realizador nos va pasando... Hombre, ahí tenemos a un supuesto extraterrestre. ¿Realmente vosotros, como investigadores y científicos, creéis que eso es un extraterrestre? Bueno, eso es ahí tenemos otro. Algo curioso. La fotografía anterior del supuesto ser plateado se tomó en Folkville, en Estados Unidos, por parte de un policía. Aparentemente su testimonio tenía visos de verosimilitud, pero posteriormente se ha encontrado que existe también alguna posibilidad de que fuera una broma. Existe en una base aérea cercana a donde se tomó esta fotografía un cuerpo de extinción de incendios, un cuerpo de bomberos con un traje muy semejante a este. Entonces, perdón, es posible... me permite que te interrumpa. Sí. Estamos viendo Estas son nubes lenticulares, ¿no? Un ejemplo muy bonito de nube lenticular fotografiada en Brasil. Pero se ha llegado a comentar de que estos supuestos ovnis producen sus propias nubes para camuflarse y, bueno, no llamar mucho la atención porque nubes hay en el cielo. Cada 2 por 3. Que eso es completamente gratuito y especulativo, es decir, que observar una nube y decir que detrás de la nube está el ovni, eso no cabe duda que es gratuito. No cabe duda que estás hablando como un físico. No, es que me parece obvio, es decir, que si uno saca una fotografía de una nube y luego dice, no, pero el ovni está detrás, está dentro de la nube y es la nube, el ovni el que produce la nube. Sí, ¿no? pero si vamos a ver, ¿existen los ovnis? ¿No existen los ovnis? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa grandes tribus de mesiánicos que están saliendo ahora de alucinados, de que todo cree que viene del cielo y lo achacan a dioses? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso, tú como científico. Yo realmente no lo sé por qué crecen estas casi religiones, por decirlo. Porque se están creando hasta incluso sectas alrededor del ovni. Sí, pero yo creo que eso es una tergiversación de lo que es una investigación seria. Desde mi punto de vista, y casi volviendo a la primera pregunta, ¿existen los ovnis? ¿No? Es la pregunta que se hace casi todo el mundo. Yo lo que sí que creo es que existe una evidencia importante de informes que nos llama la atención sobre el hecho de que hay muchas personas, incluyendo personas calificadas y de todo tipo, que han observado fenómenos anómalos en el cielo. Muchas veces estos fenómenos son fenómenos convencionales, es decir, fenómenos atmosféricos u otros cualquiera que quizás por su rareza pues, no son conocidos para el testigo. Otras veces pueden ser bromas, otras veces pues, obedecen a causas dispares. Pero claro, hay siempre una fracción de esos informes que, bien por sus características o porque realmente representan algo especial, que quedan con una difícil explicación. Es decir, después de estudiados esos informes,
uno, aunque no tenga la evidencia contundente, tiene el presentimiento de que esos informes no pueden ser explicados fácilmente en términos de un fraude, de un fenómeno convencional. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa fracción pequeña de la casuística es digna de estudio científico. Eso es lo que yo creo. Ahora, la evidencia contundente de que lo que estas personas dicen que están observando existe realmente, hay veces que no existe una evidencia contundente. Sí que me parece que apuntan hacia una preevidencia, por decirlo de alguna forma. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces todos estos testimonios descansan sobre el propio testigo, es decir, sobre la credibilidad humana, la mayoría de las veces. Y personalmente uno a veces se siente tentado a creer que sí, que es cierto, que cuando uno está investigando a un testigo y el caso le da 50 vueltas y estudia todas las combinaciones posibles, pues a veces personalmente tiende a creer que el testigo es honrado. Yo creo que la mayoría de las veces muchos testigos son honrados. Entonces, ¿dónde podríamos quedar, Vicente? ¿Dónde podríamos dejar el famoso caso de la nave que se estrelló en el desierto de Nuevo México, en California, y que supuestamente esos extraterrestres que viajaban en esa nave los tiene el gobierno norteamericano? Bueno, eso es uno de los muchos mitos que se han tejido, a veces de forma interesada, en este tema OVNI. Yo toda la evidencia que he recogido, además, casualmente este caso explotó informativamente hablando, materialmente, en junio del año 87 en Estados Unidos, en Washington, en el Congreso Mundial de Ufología, en el que yo estaba presente como uno de los representantes de Europa. Y toda la información que yo recogí avalaba más bien a que se trataba de un globosonda caído el año 47 en Roswell, Nuevo México, y que por ser un proyecto secreto, digamos, fue tratado con un nivel de confidencialidad tal que, junto con otras informaciones de simios que fallecieron en pruebas también secretas de los primeros cohetes norteamericanos, todo esto ha hecho crecer un mito equivocado sobre la supuesta existencia de seres procedentes de otras galaxias en manos del gobierno americano, pero yo estimo que no existe nada de realidad. Aquí hay una cosa muy importante en todo el tema del fenómeno OVNI, y es que una vez que hemos constatado que existe evidencia de un fenómeno que no podemos explicar, nos tenemos que esforzar, y libros como este hacen un intento de que sea así, nos tenemos que esforzar todos de quitar el oscurantismo que rodea al fenómeno OVNI. Aquí ocurre algo como ocurría con la alquimia en la Edad Media. La alquimia en la Edad Media, cuando aquellos alquimistas estaban tratando de convertir el plomo en oro, hasta que no se quitó todo el oscurantismo, toda la falsa ciencia de la alquimia, no pudo existir y no pudo nacer una verdadera química. Aquí ocurre lo mismo. Hasta que no quitemos todo el componente de sensacionalismo y de falsidad del fenómeno OVNI, o de lo que estudia el fenómeno OVNI, no habrá una materia dignificada como es la ufología. Pero, Vicente, ¿quién tiene la culpa de este sensacionalismo? Pues lo tienen 4 escritores que están viviendo de eso. Lo tienen realmente los medios de comunicación, algunos medios de comunicación que buscan explotar el sensacionalismo, y lo tienen también, una gran cuota parte de responsabilidad, algunas personas que desde algunos medios de información o de comunicación influyentes pues propalan falsas informaciones de manera interesada. Salimos a la calle a ver qué opinaba la gente sobre el fenómeno OVNI, si creen o no creen en el fenómeno OVNI. Vamos a darle paso a ver qué es lo que nos cuenta la gente en la calle. Como los extraterrestres. ¿Cree en la existencia de los OVNI? Hombre, pues ¿por qué no? Pues sí, hasta cierto punto puede ser que sí. ¿Crees en los OVNI? No. ¿Ha visto alguna vez uno? No, ni lo he visto ni lo creo. Pues mire, soy muy creadora de todo, la verdad. ¿Ha visto alguna vez uno? Pues no he visto ninguno, pero soy muy creyente de todo, ¿eh? Pues no. No. Pues yo creo que no. Pues sí, creo que hay algo. En los ovnis, pues hombre, pues sí que creo, porque una vez vi una cosa muy rara.
Tenemos una nueva llamada, pero antes de darle paso, si nuestro querido amigo o amiga, seguidor de Otros Mundos, nos lo permite, yo quiero hacer una pregunta antes de darle paso a la llamada, decía a Miguel. Miguel, según vuestro libro, Los ovnis y la ciencia, editado por Plas y Jané, decís que el 90% de los casos de avistamiento ovni son posibles alucinaciones. No, son casos explicados de forma convencional. Si ese 90% de casos explicables se pueden explicar, valga la redundancia, ¿por qué en el año 69 se tachó como materia reservada? Buena pregunta. No sé si la pregunta es para el mismo. Considerando, bueno, vamos a ver, la clasificación de materia reservada tuvo lugar el año 79. Bueno, estamos en un momento de transición política en España, en donde los militares en nuestro país, digamos que tenían unas preocupaciones muy alejadas. ¿Usted tiene grabada la filmación? En un momento determinado, un periodista divulgó de forma comercial una docena de casos que le habían sido entregados por un general. Esto promovió que muchos ciudadanos requirieran una información semejante de las fuerzas aéreas, y el gobierno, el Ministerio del Aire entonces, que no estaba equipado para responder a toda esa demanda de información, pues yo diría que tiró por la calle el medio y decidió considerar el tema y clasificar el tema como materia reservada. Tenemos una llamada, como decía anteriormente, y le vamos a dar paso rápidamente. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con su pregunta. En primer lugar, pues como siempre, como dice todo el mundo, es un programa sensacional. Muchas gracias. Y en segundo lugar, yo quiero preguntarle a los sabios y doctos que quieren explicar las cosas a través de la ciencia, cosa que a mí no me convence en absoluto, porque si nosotros creemos que podemos explicar todo por la ciencia, estamos en un mundo que hay muchos fenómenos que no se pueden explicar y que entonces, como no se pueden explicar, pues se dejan ahí. Bueno, yo quiero que me contesten que sí o que no. Vamos a ver. Infinidad de casos han sucedido y están publicados que se ha registrado por los radar un objeto volante no identificado. Y entonces han salido los famosos militares con sus grandes y hermosos aviones a perseguir al objeto. Y cuando lo han tenido a distancia, ha desaparecido. ¿Eso es posible que suceda físicamente? Si resulta que no es posible que suceda físicamente, estamos diciendo que existen unos objetos que no se pueden explicar, pero que están ahí. Y al estar ahí, entonces hay que reconocer que nuestra ciencia es muy pequeñita todavía para poder explicar el fenómeno ovni por la ciencia. Y en fin, y yo me retiro y que contesten. Muy bien, pues muchas gracias por su intervención. De nada, gracias. ¿Quién contesta? Bueno, en primer lugar, decir que usted parece que no tiene mucha confianza en la ciencia, pero la ciencia en su derivación, la técnica, es lo que permite que usted nos pueda estar viendo en este programa y que existan estas cámaras, estos micrófonos y este instrumental. Todo esto son conocimientos y técnicas, tecnologías derivadas de la física y de la ciencia. De otra parte, usted alude a que existen registros de radar y observaciones extrañas. Yo creo haber dicho, y Miguel Guasp también, que justamente porque somos investigadores con 20 años de experiencia en el tema, sabemos y tenemos esos informes. Justamente porque fenómenos de ese tipo existen, es por lo que estamos tratando de investigarlo. Ahora bien, ¿cómo lo investigamos? Mediante una metodología que nos pueda llevar a alguna parte, porque esto es un tema que no es de fe. En la fe se cree o no se cree. En los ovnis no hay que creer, hay que documentar que existe una evidencia o no. Esa es la diferencia. Tenemos una nueva llamada y rápidamente pasamos a ti, Miguel, que te veo como muy callado y te reservas como científico. Y eso me consta. Tenemos una nueva llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, adelante con su pregunta. Bueno, yo
En primer lugar, quiero felicitarle porque esta noche en concreto están tratando este tema muy dignamente. Muy amable. Me parece que no están haciendo sensacionalismo ni nada de esto. Y estos señores que están hablando, pues yo veo que tienen bastante de sabios y poco de tontos. Por lo menos lo están demostrando. Y quería preguntarles, no hace mucho con unos amigos hablábamos en casa sobre el tema de los ovnis y este amigo decía que cuando los primeros astronautas fueron a la Luna, queda constancia en ciertas grabaciones que habían avistado ovnis. Sí, hemos menos... podido visualizar una de esas fotografías que hizo la NASA en la Luna. ¿Es esto cierto? Pues le voy a decir, querida amiga, que me ha pisado usted la pregunta, porque esa pregunta la tenía yo como muy preparada ya. Gracias por su intervención. Vale, gracias. Muy amable. Hasta luego. Bien, ¿qué pasó ahí en la Luna? Bueno, yo no sé exactamente lo que pasó en la Luna. Las fotografías que se publicaron por entonces, fotografías de prensa, pues parecían reflejos ópticos. O sea, las fotografías que yo he visto cuando se comentó que podían haberse observado ovnis en la Luna, creo que eran efectos ópticos en las cámaras que allí habían colocado. Ahora, si efectivamente los astronautas allí observaron otros fenómenos extraños que fueran diferentes a lo que realmente conoció el gran público, eso ya es otra cosa. Yo, desde luego, no tengo la documentación suficiente para poder contestar a esa pregunta. Bueno, sí, déjame que sí, complemente un poco la respuesta. La información procedente de la NASA, de los acontecimientos espaciales, está tan diversificada que no hay una o dos o tres personas que tengan acceso exclusivo a esa información. Son cientos los técnicos que están en un momento determinado teniendo acceso a lo que está pasando cuando la sonda X llega a tal planeta o cuando los iniciales alunizajes. Si esa información, de la que no hay datos objetivos, hay solamente rumores, tuviera un mínimo rasgo de fiabilidad, sería totalmente conocida, porque un secreto tan compartido no se puede mantener en secreto. Yo he hablado con muchos investigadores norteamericanos que son los primeros interesados en desvelar si esto es cierto o no, y me han afirmado, y con técnicos de la NASA incluso, que tales rumores son absolutamente falsos. Y no hablo de escépticos, hablo de ufólogos, que serían los primeros en ganarse el premio X con esa noticia. ¿Cuándo la ufología va a ser una carrera universitaria o va a ser reconocida oficialmente en este país? No, bueno, yo no le veo la menor posibilidad de ello. Miguel puede responder mejor. No, en Norteamérica está reconocida e incluso está subvencionada en las universidades, ¿no? No, son científicos que a nivel particular tienen el visto bueno de sus universidades para desarrollar institutos de investigación, que es diferente. Yo quería abundar un poco más en esa respuesta. Yo creo que en sí la ufología no es una disciplina única. Es un problema que se ha planteado con estas observaciones y que hay que abordar de una manera sistemática y rigurosa. Pero si algún día se descubriese que estos informes lo que nos están ofreciendo pues es un nuevo fenómeno físico desconocido, un fenómeno, por ejemplo, atmosférico nuevo, pues entonces eso habría que ubicarlo en las disciplinas de la física de la atmósfera. Entonces se estudiaría ahí. Si realmente no es eso y es otro fenómeno que tiene que ver con la sociología, pues habría que ubicarlo en los estudios sobre sociología. No creo que la ufología, en conjunto de manifestaciones sobre ovnis y todos los escritos que se han hecho sobre esto, pueda constituir en sí mismo una disciplina. La verdad es que nosotros hemos intentado a lo largo de todos estos años de investigación desarrollar métodos que traten de explicar pues características estadísticas de estos fenómenos. Y eso pues quizás podría tomar algo de cuerpo si finalmente algún día se demostrase que realmente la evidencia es completa, o si se desarrollasen modelos con una capacidad predictiva de los sucesos que fuese clara. Nosotros nos encontramos en la ufología con un problema que para mí yo creo que es añadido al problema de la alquimia que mencionaba antes Vicente Juan Ballester. Nosotros nos encontramos con el problema de que la fuente de documentación es precisamente el observador, es el testigo de la calle, es la persona de la calle la que informa.
Y entonces eso quiere decir que en la medida en que las personas queden distorsionadas en su opinión sobre estos fenómenos por otros medios de comunicación, cada vez los estudios son más difíciles, porque ya se trata de estudiar una información que ya no es fidedigna, por decirlo así. Entonces la fuente de información son los testigos. Los testigos están en la calle, y cuando los testigos ya tienen algún caudal crítico sobre estos sucesos, ya me parece a mí que estudiarlos ya se hace mucho más difícil. Me supongo que habéis tenido miles de casos de testigos que os han narrado una historia y que se le han llegado a creer tantos ellos mismos que incluso ha podido llegar a convenceros a vosotros como investigadores. Sí, déjame antes que matice, que añada algo a lo que ha dicho Miguel. Hay una tercera posibilidad, naturalmente, que exista un componente cósmico, que pueda existir un origen extraterrestre del fenómeno, en cuyo caso esta materia se ubicaría dentro de la exobiología y de la astronáutica. Pero esto es una mera hipótesis, hoy por hoy solamente especulativa. Vamos a recibir ya la última llamada, porque luego les explicaré por qué va a ser la última. Lo que sí le pedimos es que por favor, eso sí, dejen ya de llamar, porque nos comunican de que la centralita se acaba de bloquear y es dificilísimo poder contactar con el estudio número 1 de Torrent Calve. Así que por favor cuelguen los teléfonos y pónganse de acuerdo a quién llama primero. Tenemos una nueva llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con su pregunta. Sí, oye, Chimo, soy Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? Soy uno de los que habéis entrevistado. Muy bien. Entonces, como resulta de que están tratando de darle una explicación científica y coherente a los avistamientos, yo quisiera hacer la pregunta, en este caso para el científico, al señor Wasps, muy bien, de que me explicara cómo es posible que un aparato o cosa o lo que sea de tan gran tamaño, que cae a esa velocidad vertiginosa desde, no sé, de la estratosfera o lo que sea, y se para automáticamente en el espacio, se para totalmente y vuelve a desaparecer a esa velocidad, que me explique, porque vamos, eso sí que desafía todo tipo de leyes, incluso físicas, incluso humanas, porque por las explicaciones, yo no soy científico, pero por lo que yo digo muchas veces, no se puede explicar, o sea, no soportaría, un cuerpo humano soportaría ese cambio brusco de velocidades de esta pesca. ¿Cómo me explicaría eso? Sí, habría que decir, Fernando, Sí, casi no te oigo. Habría que decir que tú has sido testigo de un avistamiento. Sí. Habría que decir que tú eres sargento de la Policía Municipal de Torrent. Sí. Bien, pues gracias por tu intervención. De nada. Gracias. Bien, pues en este caso yo ahí me físico. gustaría contestarle en dos partes. De una parte, nosotros no es que tratemos de explicarlo todo con la ciencia, nosotros tratamos de utilizar el método científico ante la documentación que se nos presenta. Tratamos de utilizar el único instrumento racional que tenemos para descubrir la realidad de las cosas, y el único que se ha mostrado consistente hasta ahora. Y de otra parte, a la pregunta concreta, si observo un objeto que se para bruscamente, que va a altas velocidades, que tiene altas aceleraciones, etcétera, etcétera, bueno, ¿qué ocurre con esos objetos? Con esos objetos, en principio, si se demuestra que esos objetos son reales, es decir, que verdaderamente es así, eso constituiría una violación de las leyes que ahora conocemos. El problema es encontrar la evidencia suficiente para saber que eso es cierto o no es cierto, porque la mayoría de las veces yo creo que los testigos son honrados cuando nos informan, pero es difícil el poder llegar a la conclusión de que cuando se nos mencionan estos casos, esos responden realmente a objetos reales. Yo soy partidario de que uno de dos, o bien esos objetos que describen ese tipo de trayectorias, o una de dos, o no existen realmente en nuestra atmósfera, es decir, no responden a objetos reales, o si algún día se demuestra que efectivamente sí que es así, entonces evidentemente eso es una violación de las leyes que ahora conocemos, y habría que estudiar en un futuro una nueva física que sea capaz de incorporar estas características. Creo que he contestado la pregunta, ¿no? Sí, mientras que tú estabas contestando a la pregunta, Miguel, estaba yo intentando conectar con la Comisaría de Policía Municipal de Burriana. Esto viene al caso porque
estos días atrás, ustedes habéis sido testigos, si lo habéis visto en televisión, el famoso caso de Burriana. ¿Han oído hablar del caso de Burriana? Supongo que sí, como investigadores, e incluso habrán metidos, con todo mi respeto, las narices en el caso, como investigadores. Indirectamente. Indirectamente. Decíamos que ustedes recordarán el caso de Burriana, donde en el programa de Iñaki Gabilondo, en Familia, nos dirigimos a Burriana, estuvimos allí, estuvimos intentando entrevistar al testigo de estas supuestas declaraciones de extraterrestres a Televisión Española, y bien, pues se nos negó toda declaración, se nos dijo que no le permitían de momento darnos información. Entonces yo le dije que por qué a Televisión Española sí y a Torrencable no. Dice que esa comunicación estaba ya preparada telepáticamente con mucho tiempo atrás. Ustedes crean lo que quieran y opinen lo que quieran opinar, son libres. Lo que sí les puedo decir es que ese caso ocurrió por el avistamiento de un objeto volador no identificado por parte de 2 policías municipales. A partir de ahí se montó toda la historia, entre comillas. Y vamos a intentar llamar por teléfono a la Jefatura de Policía Municipal de Burriana. No sé si nuestros realizadores no lo pueden conseguir. Bien, pues los vamos a tener que dejar. Decirle eso solamente sí, que la única declaración que nos hizo en privado fue de que el día 24 de junio, quiero recordar, el día 24 de junio va a ocurrir algo. También le puedo decir que este señor, don Julián, nos dijo en privado que esos supuestos ovni son energía pura de Cristo proyectada a través del tiempo y del espacio, y que los tripulantes de esos ovnis son ángeles. Señores míos, yo o estoy loco o ¿qué ocurre? Tú precisamente no. Ese tipo de cosas son las que hacen breve, si más es daño posible, por favor. Nos queda un minuto, porque te saqué en televisión el tiempo. Simplemente es decir que esto es parte de la cobertura de charlatanerismo y de ocultismo y de oscurantismo que rodea al fenómeno ovni, como había dicho antes. Esto es lo que hay que apartar totalmente. Y eso es lo que intentáis reflejar en vuestro libro, Los ovni y la ciencia, ¿no? Intentamos enfocar el tema de una manera seria, por lo menos honrada. Pues me vais a permitir que os felicite y os dé la enhorabuena, porque por fin y de una vez en este país alguien se atreve a hablar sobre el fenómeno ovni a nivel tan científico como lo hacéis en este libro, Los ovnis y la ciencia. Y espero que, bueno, que sirva de mucho, porque me consta de ello, a las próximas generaciones y a la juventud actual, que hay escritores por ahí y todos conocemos que están perjudicando mucho a la juventud. Espero que con este libro nuevo vuestro pues se aclaren muchas teorías e hipótesis sobre estos fenómenos ovni. Solamente agradeceros a los dos vuestra presencia, que sé que habéis hecho un sacrificio porque rehusáis las cámaras en muchas ocasiones. Son trabajadores natos de la ciencia, de la física ufológica, pero en privado, y la verdad nos ha costado un poquito de trabajo traerlo, cuestión de un mes de investigación detrás de ustedes. Gracias, Vicente Ballester Olmos, ha sido muy amable por tu presencia ante nosotros, y a Miguel lo mismo, agradecerte tu estancia aquí, y esperamos teneros en un próximo programa y tocando el tema tan interesante como son los aterrizajes de los ovnis. ¿Qué os parece? Bueno, de acuerdo. En cuanto a mí, el compromiso queda aceptado. Hablaremos de ello más adelante. Nada más, amigos, por nuestra parte solamente despedirnos y decirles que cada semana, pues eso, lo intentamos hacerlo lo mejor posible. Nuestras posibilidades son todavía pequeñas, pero día a día vamos a ir siendo más grandes y les vamos a llevar la actualidad, la información, lo más veraz posible a sus casas. Nada más. Si ven algún ovni, pues comuníquelo a algún centro oficial. Si no le hacen caso, bueno, pues llamen a Ballester Olmos, llamen a Vicente. Aquí está nuestra dirección sí, como contacto. ¿La puedes decir, por favor, si eres tan amable? Bueno, la sí, dirección, sería interesante. Cualquier persona que haya podido ser testigo de un avistamiento ovni puede escribir a mí, a Vicente Juan Ballester Olmos, calle Guardia Civil número 9 de Valencia.
Bien, pues ya lo saben ustedes, si tienen algún avistamiento OVNI, ya saben dónde ustedes tienen que notificarlo. Nada más, ahora sí, ya nos vamos, deseándoles que pasen una feliz noche y la semana que viene les esperamos con otro tema tan interesante y tan bonitos y tan curiosos como son las ciencias ocultas y la ufología. Buenas noches.